Bueno, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias que a pesar de la lluvia podemos estar aquí. Y estas lluvias que estamos pidiendo aquí no son de las de afuera, son las lluvias que da Dios de bendición. Bueno, hermanos, antes de comenzar, siempre anunciamos, este miércoles vamos a tener un estudio que espero que ustedes puedan estar, la seducción del engaño. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanta gente es engañada? ¿Por qué dentro del ámbito religioso, cristiano, pero también dentro del ámbito del mundo, de la política, de los negocios? Bueno, esa es una obra del diablo y hay una seducción. De eso vamos a hablar y les vamos a dar un material que espero que ustedes lo puedan compartir con otros. Así que vamos a tener el texto clave que está ahí y después vamos a orar. Vamos a ver si todo lo podemos repetir. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, 12 y 14. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por poder estar aquí. Ahora te pedimos que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar hoy acerca de la fuerza y el vigor están en Dios. Y espero que este mensaje estudio, sirva para todos. La fuerza y el vigor. Todos necesitamos fuerza y necesitamos vigor. Vigor, fuerza, energía o vitalidad de una persona. Poder que permite hacer cosas ya sean grandes o pequeñas. Todo el mundo desea tener vigor, sobre todo cuando ya los años van pasando. Bueno, vamos a ver que si tenemos a Dios, vamos a tener el suficiente vigor. Vamos a ver que el vigor espiritual influye en el vigor físico. Porque hay un dicho, y ustedes lo conocen, que el querer es poder. Y si hay una motivación de parte de Dios para hacer algo, usted va a tener el vigor para hacerlo, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a estar en su vida. A veces estamos cansados, agotados, pero cuando queremos hacer algo para Dios, las fuerzas se levantan. Pero eso es lo que quiere decir vigor, fuerza, energía, vitalidad. Tomamos vitaminas, tomamos alimentación que nos puede ayudar, pero todos deseamos tener vigor. La fuerza y vigor físico hay que tenerlos presentes. Pero lo más importante es la fuerza y vigor espiritual que da Dios. O sea, yo he visto personas de un poder físico tremendo, pero si no tienen a Dios, ¿qué pasa? De nada les sirve. Sin embargo, he visto ancianos de 90 y de 100 años con un vigor que usted no se lo imagina. Allá en Betel teníamos una ancianita tiene, todavía no ha muerto, tiene 103 años actualmente. Pero si usted la ve, dice, no puede ser. Hasta los años, cuando tenía unos 95 años, estuvo viajando a Cuba. Dio como 4 o 5 viajes y no a La Habana, era en Oriente, tenía que después viajar en autobús. Iba con unos taconcitos así y caminaba más derecho que el que usted se pueda pensar. No se podía pensar de que esa hermana tuviera 95 años. Bueno, quizás usted no llegue a los 95 años ni yo llegue, pero le voy a asegurar algo. Si Dios nos permite llegar, de seguro que si estamos sirviendo, vamos a tener el vigor suficiente para poder servir a Dios. Porque la bendición viene de Dios. ¿Quién bendice nuestra vida física? Dios. Ahora, si yo le digo a Dios, Señor, yo quiero servirte aún en la vejez, usted puede estar seguro que Dios nos va a dar vigor. Porque Dios no va, por ejemplo, si yo casi no puedo caminar, si yo casi no puedo hablar, yo no puedo entonces predicar, yo no puedo dar un estudio, yo no puedo visitar. Pero si mi propósito y el suyo es servir a Dios, van a llegar a los 70, como ya yo que llegué, van a llegar a los 72, que ya yo llegué, después van a llegar a los 75, después van a llegar a los 80, después van a llegar a los 85, después van a llegar a los 90, después van a llegar a los 95 si el Señor no viene, y si usted está sirviendo, de seguro que el vigor va a estar ahí. Porque el vigor viene de Dios, la bendición viene de Dios. Y como Dios lo quiere usar como instrumento, entonces Dios le va a dar el vigor. Ahora, todo esto está muy lindo. Pero si se queda ahí, dirá, el pastor está muy optimista. No, vamos a ver vidas en la Biblia de hombres
sujetos a pasiones iguales con nosotros, con debilidades humanas, que se enfermaron, que llegaron a viejos, pero que pudieron servir con un vigor extraordinario. Por eso cuando usted vea por ahí un ancianito que está sirviendo, ore por él. Yo conozco personas muy ancianas que están sirviendo maravillosamente. ¿Por qué? Porque tienen el vigor de Dios. El justo, dice la Biblia, no yo, Dios lo dice, florecerá como la palmera robusta, crecerá como cedro en el Líbano. Los cedros del Líbano eran los más poderosos, de una madera extraordinaria, pero con una fortaleza terrible, o sea, una fortaleza maravillosa, no terrible, terrible no suena bien, maravillosa. Los cedros del Líbano, de esa madera se hizo parte del encofrado del templo y eran símbolo de fortaleza. Ahora, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo no sé bueno, muchos de ustedes tienen árboles frutales. Hay árboles muy vigorosos que pasan los años, pasan 10, pasan 20 y todavía están dando fruto. Porque tienen una buena tierra, son árboles que tienen una buena nutrición allí en su árbol, o sea, en la savia, en los nutrientes, en los minerales, y aún en la vejez fructificarán. Ahora, esto no está hablando de ningún árbol, esto lo está simbolizando, está hablando de el justo, que aún en la vejez van a fructificar. Así que después, si un día se siente quizás, bueno, ya los años, porque a veces uno recuerda, bueno, cuando yo tenía 15, sí, pero es que los 15 pasaron. Cuando yo tenía 20, sí, los 20 pasaron. Cuando yo tenía, sí, pero todo eso pasó ya. Ahora, usted tiene que lidiar con la edad que usted tiene, pero Dios tiene la fuerza suficiente para darle el vigor y seguir adelante. No se desanime. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes, ninguno va para joven, va para viejo. Así que Raquelita, tú vas para vieja. Alex, tú vas para viejo. Nadie va para nuevo. Entonces ya nosotros que somos viejos, ya nosotros estamos más adelantados que ustedes. Así que les llevamos la delantera. Exacto. Pero lo que pasa es que cuando se tiene a Dios es diferente, hermano. Es diferente. Y yo lo digo por mi experiencia. Yo comencé a servir muy jovencito. Cuando tenía 17 años comencé a predicar. Pero hoy tengo la vitalidad para predicar que cuando tenía 17, se lo aseguro. Pero ya tengo 72. Pero el vigor y el poder está en Dios, no está en mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Si quiero servir, Dios me va a dar la fortaleza. Abraham, y vamos a ver ahora los ejemplos bíblicos. Estos eran hombres de carne y hueso. O sea, no eran superhombres, no eran ángeles, eran hombres de carne y hueso. Padre de la nación hebrea. Su nombre significa padre de una multitud. Estos pasajes los van a tener, les voy a dar todo el material. Así que algunos no los voy a leer para poder ver el mensaje. Padre de una multitud, eso está en Génesis 17, 15. Ahora, fue llamado por Dios a los 75 años. Está allí en Génesis 12, 1 al 4. Él vivía con su familia. Era una nación pagana, una región pagana. El Dios que lo llamaba a él no lo conocía. Su esposa, que en ese entonces tenía 64 años, porque a Abraham le llevaba 9, era estéril. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande. Abraham hubiera podido decir, mira, Señor, no te conozco en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo 75 años. En tercer lugar, mi esposa tiene 64 y es estéril. ¿Cómo es posible que tú vas a hacer de mí una nación grande? Pero Abraham fue llamado al padre de la fe, confió en Dios. Y Dios le dio el vigor suficiente a Abraham para poder ser el padre de la nación hebrea, y también se le llama el padre de la fe. A los 75 años fue llamado y sin descendencia. Le nació el hijo de la promesa a Isaac. A los 100 años nació el hijo. Y Sara tenía 91, siendo estéril. Ahí está en Génesis 21, en 15. Confió en Dios plenamente. Ahí está en Hebreos 11. Vamos a leer ese pasaje de Hebreos 11 porque ese pasaje de Hebreos es maravilloso. Pero vemos aquí un hombre que, siendo muy adulto, Dios le dio el vigor suficiente para poder servir a Dios ya con una edad pero muy muy avanzada, y hizo grandes cosas y fue el padre de la nación de Israel, de la nación escogida por Dios. Dice allí en Hebreos 11,
8 al 10, dice allí lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, con 75 años. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y en 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que después que ya tuvo Isaac a los 100 años y Sara con los 21, entonces después que ya Isaac tenía quizás unos 10, 12 años, Dios le dice, oye, vete y ofrécelo. Entonces Abraham le dice, pero Señor, oye, ya tengo 100 años, ya no tengo 75, porque cuando era 75 comparado con 100 era joven. Pero él confió en Dios. Cuando usted confía en Dios, la fuerza y el vigor Dios se la va a dar. Punto. Ahora, cuando empezamos a dudar de Dios, la fuerza y el vigor físico se van a ir. Porque usted no va a recibir esa vitalidad de Dios. Así que ya tenemos el ejemplo de Abraham. Así que, ¿qué datos tiene? Bueno, Abraham, vamos a ver que murió en buena vejez a los 175 años. Claro, ya en esta época, aunque acuérdense que las dos primeras generaciones, la de Adán, la de Noé, duraron casi cerca de 1000 años. Ya en esta generación la vida del hombre eran 70, 80, bueno, la de Abraham eran 100, 120, 110, pero la vida del hombre ya no era tan extensa. Pero Dios le dio una buena vejez. Murió a los 175 años, pero no hecho un añengue, como decimos nosotros. En buena vejez. Todavía tenía vigor. Todavía. Y un dato sobre eso, pastor, es que a los 140 años se casa con cédula y tiene más hijos. Y tiene más hijos, exacto. Así que Dios es el que da el vigor y el que da la fuerza. Moisés, líder que Dios usó para libertar a su pueblo de la esclavitud. Su nombre significa sacado del agua, pero el nombre significa sacado de. Creció y se hizo hombre en la corte de Faraón. Allí vivió durante 40 años. Allí está, léalo después, está en Éxodo 2 y en Hechos 7. Estuvo 40 años en la corte de Faraón. O sea, siendo hebreo, podía ser egipcio, o era egipcio, porque por adopción inclusive podía llegar hasta aspirar al trono de Faraón. Pero él era un hombre que era hebreo, un hombre que tenía fe y que no se había olvidado de su pueblo. Por eso Moisés, la fuerza y el vigor estaban en su fe en Dios. Así que estuvo allí 40 años. A los 80 años recibió el llamado de Dios. ¿Se acuerda que después fue 40 años estuvo con Jetro? Allí estando con Jetro es que Dios lo llama, después de que pasaron 40 años. Así que cuando Dios llamó a Moisés para la más grande tarea que se puede uno imaginar, tenía 80 años, o sea, no era ningún baby. ¿Y qué iba a hacer Moisés? Sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto del faraón, donde habían llevado ya de esclavos 400 años, o sea que no era fácil sacarlo, y no estaba sacando a 2 o 3 personas, por lo menos se calcula que salieron 2 millones de personas, porque si usted lee el pasaje, dice que había 600,000 hombres de a pie, no estaban contados ni las mujeres, ni los niños, ni tampoco los muy ancianos, así que por lo menos 2 millones, y Moisés recibió el llamado de Dios a los 80 años. Bueno, a veces Dios llama a las personas para servirlo, no a una edad muy joven, por ciertas circunstancias. Yo he conocido hombres de Dios que Dios los ha llamado a los 70 años o los ha llamado a los 75 y han hecho una obra tremenda hasta que Dios los llamó a su presencia. Escogió primero servir a Dios que disfrutar de las riquezas y placeres. Ahí en Hebreos, ese pasaje es bellísimo, dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Tuvo vigor porque decidió servir a Dios. ¿Usted quiere vigor? ¿Usted quiere fuerza? Decídase a servir a Dios. No tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista. Simplemente que usted se decida a servir a Dios. Voy a orar todos los días por las almas inconversas, voy a hablarle a mi vecino, voy a hablar con mi familia, voy a servir a Dios. Y usted verá que el vigor viene. Porque el vigor viene de Dios, punto. Y no va a tener, aunque tome vitamina,
la vitamina que Dios da, que es espiritual, le va a hacer más efecto. Murió lleno de vigor a los 120 años. Ahí está en Deuteronomio 34. Dice la Biblia, ahí está relatado, yo no lo voy a leer por cuestión de tiempo, que no perdió el brillo de sus ojos. Yo no sé si usted se da cuenta, y eso es parte de el deterioro en nuestro cuerpo. No le pasa a todos, pero sí a la mayoría. Cuando la persona se va poniendo vieja, mire los ojos, va perdiendo el brillo porque se le va formando una pequeña capa blanca alrededor del ojo, y entonces ve que usted el brillo lo va perdiendo. Bueno, Moisés murió con los ojos, con lo mismo que había conocido el Señor cuando creció allí en el palacio de Faraón. No perdió el brillo de sus ojos. Oye, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque él se dispuso a servir a Dios. Lo que quiero en esta mañana es que salgamos de aquí con esto. Si yo quiero tener vigor y fuerza en mi vida, tengo que decidirme a servir a Dios. Hasta que Él me llame. Puede ser que yo vea que el Señor, yo no vea muerte y el Señor venga por mí. Pero hasta que yo tenga edad de estar aquí, si yo quiero servir a Dios, Dios me va a dar la fuerza. Hay personas muy fieles que ya han perdido la fuerza, pero ¿saben qué? Predican de la cama. Yo no sé si ustedes conocen a Leoncio Beguilla. Leoncio Beguilla fue un líder en la Convención Bautista Occidental en Cuba. Llegó a ser presidente de la convención, fue un líder convencional tremendo. Cuando él llegó aquí a Estados Unidos, yo lo invité a mi iglesia y él predicó en mi iglesia. Entonces me dijo, tengo las piernas flojas. Porque tú sabes que lo primero que uno pierde es las piernas. Las mujeres no sé si le pasará lo mismo, pero los hombres lo primero que se les aflojan son las piernas. O sea, usted corre y enseguida se cansa. Entonces me dijo estas palabras: oye, tengo las piernas flojas, pero la lengua no. Lo único que necesito es sentarme. Y ha dado una clase de predicación sentada que se estremeció allí el templo. Sí, porque tenía vigor. Y todavía ahora está en su cama acostado. En Facebook yo lo he visto, pero tiene la sonrisa y el poder de poder todavía hablar desde la cama. Y yo estoy seguro de ahí está predicando. Así que el vigor no se pierde, aunque quizás no tengamos las habilidades. Ahora, Josué, su nombre significa Jehová es salvación, fue colaborador y sucesor de Moisés. Su nombre al principio era Osea, que significa salvación. Ahí está la cita. Ustedes la van a tener toda allí, así que la van a poder ver después. Números 13, 8 y 16. A los 40 años, junto con Caleb, participó en la misión de los 12 espías. O sea, no era ningún jovencito, pero a los 40 años dice que participó de la misión de los espías, que no era fácil porque se había que enfrentar, se había que luchar si era necesario, y ahí había gigantes en aquella ciudad. Ahí está la cita en Josué 14, 6 y 7 y Números 14, 6 al 9. Con más de 75 años, Moisés, por orden de Moisés, lo nombra como sucesor. Claro, esta cifra de 75 años aproximada, pero más o menos tenía esa edad, o quizás más. Tenía más de 75 años. Contando los 40 que tenía cuando fue espía, más los 40 del desierto, más... Exacto, sí. No, está basado en eso. Y allí está el número. Así que a los 75 años aproximadamente, quizás tenía más, recibió la orden de Dios por Moisés, que lo nombrara sucesor. ¿Sucesor de qué? Para introducir al pueblo en la tierra prometida. Porque si difícil fue sacarlo de Egipto, quizás más difícil era, o tan difícil era, también introducirlo. Porque había que luchar con todas aquellas naciones a las cuales vencieron. A los 75 años recibió esta orden. Bueno, cuando Dios nos da una orden, vamos a decirle, oye, bueno, sabe que el otro día me llega de esas cosas que mandan cómicas por Facebook, y me dice que la mujer a los 40 es cuando más hermosa está, más interesante está, y dice que el hombre a los 50.000. En vez de los 50 años, a los 50.000. O sea, los hombres los tiraron para el piso. Pero lo que yo quiero decirle, el hombre y la mujer a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, van a tener el vigor de poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque está demostrado en la Biblia. Ahora, vamos a salirnos de la Biblia. Yo he conocido siervos de Dios que han predicado hasta los 80 años, con un poder extraordinario. Quizás las piernas como Beguilla se le aflojen, pero la lengua no. Y sigue predicando. Entonces, hermano,
tenemos que orar, Señor, permite que yo te pueda servir. Mire, cuando yo, y ya se lo he dicho varias veces, pero para que usted tenga una idea, porque el problema tiene que estar en el corazón. Cuando yo me mudé para aquí, para Lehigh, motivo de que me retiré, y entonces aquí todo era más barato y además iba a venir para acá, le dije, Señor, no permitas bajo ningún concepto que yo te pueda dejar de servir. Y enseguida busqué para servir. Y por eso estoy aquí. Y voy a estar sirviendo al Señor mientras yo tenga fuerza. Quizás un día me aflojen las piernas, pero la lengua lo dudo, porque todavía tengo la potencia cuando yo predicaba hace muchos, muchos años atrás. Así que recuerden, la fuerza y el vigor vienen de Dios. A los 80 años, y quizás un poco más, aproximadamente participó en 3 grandes sucesos sobrenaturales. Estamos hablando de José. Así que a veces las cosas, de Josué, perdón. Así que a veces las cosas más grandes las podemos hacer con mayor edad. No quiero decir que con los jóvenes también, no, pero Dios a veces usa a hombres con mayor edad para hacer grandes cosas. Hizo a los 80 años participó de 3 grandes sucesos. El paso por el río Jordán, que fue un milagro. El ángel de Jehová se le aparece. Este ángel de Jehová es como una teofanía, o sea, es una representación física visible del Dios eterno, ¿verdad? El ángel de Jehová. Y la victoria en Jericó y la caída de los muros. Jericó era una de las ciudades más fortificadas. Tenía doble muro, con una cantidad de metros de altura y de metros de ancho. Y los muros cayeron. Esas 3 victorias las tuvo Josué con más de 80 años. Ahora, si decimos hoy, bueno, vamos a enfrentar al enemigo y vamos a nombrar a este de 80 años y que busque a otros que tengan 70, ya está loco. Bueno, está loco para el mundo, pero Dios hizo grandes cosas con hombres muy mayores. Josué, con más de 80 años, libró las más grandes batallas. Todo eso está en la Biblia, hermano. A veces no leemos lo suficientemente la Biblia y eso nos debe inspirar. Porque cuando leemos la vida de Josué o de Moisés o de Abraham, eso nos tiene que inspirar. Josué, con más de 80 años, libró las más grandes batallas y obtuvo las más grandes victorias. Por eso dice el Salmo 92, 10, que Dios nos dará la fuerza y el vigor. Escuche bien, eso está registrado y ahí está el dato bíblico. Venció a 31 reyes y la mayor parte de la tierra prometida por Dios fue sometida a él. Ahí está en Josué 11, 23, 12, 7 y 24. Con más de 80 años. Aquellos reyes eran tremendos. Se crea, eran muy sanguinarios, eran gente quizás mucho más jóvenes, tenían una fortaleza tremenda y eran también tremendos sanguinarios. Murió a los 110 años dejando una influencia poderosa en Israel. Así que estos hombres nos tienen que inspirar. ¿Hay alguno aquí de 110 años? No creo. ¿Hay alguno aquí de 100? No creo. Yo estoy cerca. Es más, aquí no hay nadie de 80. El más cerca soy yo y todavía no he llegado. Así, ¿hay alguno más? ¿Hay alguno aquí de 80? ¿No? Ah, bueno, sí, el 79 tiene José, no, mentira, José, eso jugando. 52. Ahora, Caleb hizo grandes cosas y libró grandes batallas a los 85 años. Este fue Caleb, que también fue un tremendo hombre de Dios, de los 2 espías que no negaron al Señor. Se enfrentó a gigantes y los venció con 85 años. Aquellos gigantes eran posiblemente de 8 o 9 pies y los venció. Ahí está en Josué 15. Ahora, Daniel, el profeta con alcance eterno, su nombre significa Dios es mi juez, fue llevado cautivo a Babilonia siendo un jovencito. Tenía unos quizás 16, 17 años, pero desde joven tuvo la fuerza y el vigor de Dios. Pero la fuerza y el vigor le duró hasta que murió. O sea, no cesó, porque la fuerza y el vigor vienen de Dios. Y eso es inagotable. Cuando tenía unos 85 años fue echado al foso de los leones. Sí, porque ustedes saben lo que pasa. Cuando leemos Daniel, como vemos que Daniel fue un jovencito, pensamos que cuando Daniel fue echado al foso de los leones tenía 20 o 25 años. No, tenía más de 80 años, posiblemente 85. Pero ahí estaba con el mismo vigor, sin temor ninguno. Estuvo recibiendo visiones proféticas de parte de Dios desde los 70 años hasta los 85 aproximadamente. Eso está ahí revelado en Daniel 7 y 12, 9 al 10. Ahora Juan, el apóstol que vio el reino eterno de Dios, fue uno de los 12 apóstoles, está ahí en Marcos 13, 13 al 19. Se le conoce como el discípulo amado, ¿verdad? Aquel que era a los hijos del trueno como el discípulo amado, el que siempre estaba recostado al pecho de Jesús. Mientras aprenda esto, porque el conocimiento bíblico, si no lo aplicamos a nuestra vida, a una enseñanza espiritual, de nada nos sirve. ¿Qué simbolismo tiene el de que Juan estaba recostado al pecho de Jesús? O sea, era el que más cerca estuvo.
¿Qué significa el que él fue el único hombre, el único discípulo que estuvo al pie de la cruz? Fue el discípulo que más duró. Algunos creían que no iba a morir inclusive. Escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas y fue el hombre que Dios escogió para darle la última revelación a la iglesia, que es el libro de Apocalipsis. Y todo fue por una sencilla razón. Sencilla, profunda y fuerte razón. Fue el que más cerca estuvo del Señor. No quiero decir que los otros apóstoles no hicieron grandes obras, pero ninguna como Juan. Entonces, mientras más cerca estoy del Señor, más grandes cosas Él puede hacer conmigo, porque entonces mi corazón está preparado. Ahora, ¿cómo yo estoy cerca ahora? No tengo ahora el pecho de Jesús para yo recostarme, pero sí tengo la palabra de Cristo, sí tengo la oración para hablar con Él y para buscarle. Así que tratemos de vivir cada día más cerca del Señor. Cuando tenía aproximadamente 95 años, tuvo la bendición de recibir la última revelación dada por Dios a su iglesia a través de Jesucristo, Apocalipsis 1 y 2. Y murió con más de 100 años. No se sabe la edad exacta, no se sabe tampoco ni cómo murió, pero si usted lee Juan 21, 20 al 23, algunos creían que Juan no iba a morir y por la edad, fue el discípulo que más edad vivió, porque a Dios le plació y además estuvo ahí, inclusive estuvo desterrado en la isla de Patmos, pero Dios le guardó. ¿Sí va a decir, Juan? Y muerte natural. O sea, no se registra nada de que murió allí de vejez y Dios lo llamó cuando Él quiso. Bien. Según libros de historia dice que sufrió quemaduras con aceite hirviendo, pero no murió. No murió. Bueno, lo que aprendemos de esto, hermano, es lo siguiente. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros queremos servir a Dios, vamos a tener la fuerza y el vigor que necesitamos. Ahora, a veces decimos esto, pero no traemos a colación, o sea, a nuestra mente, y lo bajamos al corazón, de hombres que sí lo hicieron. Porque no solamente fueron Moisés, Abraham, Daniel, Juan, Caleb, Josué, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, no solamente fueron, hay muchos hombres que dieron su vida y sirvieron al Señor hasta muy bien. Nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios. Tenemos una bendición que no muchos tienen. Tenemos la bendición de poder estar enseñando palabra de Dios. La palabra de Dios está a nuestro alcance, la tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, permite que yo sea fiel a esta palabra. Que yo no la cambie, que yo no la modifique, que yo no la adapte, que yo no le quite y que yo no le ponga. Es tu palabra. Lo único que yo puedo hacer es enseñarla. Mi oración y tu oración todos los días, Señor, permite que yo pueda entender tu palabra y ponerla por práctica y enseñársela a otros. Predique la palabra sin echarle agua. O sea, ustedes saben que, yo no sé en sus países, se hablaban de los países nuestros, cuando repartían los litros de leche, le echaban un cuarto de leche y lo otro lo rellenaban de agua. O sea, estaba adulterada la leche. La leche espiritual, que es esta, no se puede adulterar. ¿Cómo lo adultero? Cuando le empiezo a meter cosas que no son bíblicas, o ideas de mi cabeza, o revelaciones supuestas que vienen de otros. La palabra de Dios es pura si yo la mantengo así. La palabra de Dios tiene descrita más de 3.500 años. No la puedo cambiar, no la puedo modificar. La gente ahora está rechazando lo antiguo, pero es que Dios es muy antiguo, Dios es eterno. Entonces, ¿voy a cambiar a Dios también? ¿Voy a cambiar su palabra? ¿Voy a cambiar el mensaje? Esto funciona. Una pregunta, ¿por qué usted todos los días toma agua? Y no toma chocolate, en vez de tomar agua, tome chocolate todos los días, a toda hora, para ver lo que le va a pasar. No va a durar mucho en que va a tener que ir para el médico porque los riñones se van a paralizar. ¿Saben por qué tomamos agua? Porque la necesitamos. ¿Por qué respiramos todos los días? ¿Por qué usted no dice, bueno, hoy voy a dejar de respirar, estoy cansado, voy a dejar de respirar? Deje de respirar. Entonces 2 o 3 minutos, si llega, usted se va a ahogar. Entonces necesitamos el agua, necesitamos el oxígeno, necesitamos el sol, porque si no, no podemos vivir. Igual necesitamos de Dios, pero Dios no lo puedo cambiar. Dios es el mismo hoy y por los siglos, y tengo que recibirlo tal como Él es. Así es como único yo puedo tener vigor.
porque si no el vigor se me va a ir. No solamente se me van a aflojar las piernas, se me van a aflojar los brazos, voy a perder la vista y no voy a poder tener ni la lengua para poder dar su mensaje. Pero si confío en el Señor, voy a tener su poder. Así que la fuerza y el vigor vienen de Dios. Oremos para que nosotros nos comprometamos con todo de nuevo a predicar la palabra de Dios como lo hicieron estas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermano, la edad no es un impedimento para servir a Dios. No hay obstáculo que no pueda ser vencido por Dios para poder servirle a Él. Porque Dios quiere gente que esté dispuesta a proclamar su palabra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por haberte conocido. Te damos gracias porque tenemos tu palabra y el testimonio de vidas que te sirvieron hasta muy avanzada edad y tú le diste el vigor y la fuerza suficiente. Ayúdanos a entender que el poder está en ti, no en nosotros, y que si deseamos servirte, tú nos vas a dar el vigor suficiente para hacer. Permite que este grupo podamos seguir creciendo, que podamos entender que te podemos servir si lo hacemos con todo de nuevo, de todo corazón y sobre todo siendo fiel al mensaje de tu palabra sin cambiarlo, sin modificarlo, sin adaptarlo. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir proclamando este mensaje a un mundo que tanto lo necesita. Ahora perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Vamos a repartir el material